Muy buenas, gente. Hoy os traigo un videazo donde vamos a estar hablando de Teleperformance. Teleperformance es una empresa ya que muchos de vosotros conocéis, entonces lo que vamos a ver hoy va a ser un poquito del negocio, ¿vale? Vamos a ver pues, realmente cómo ganan dinero para la gente pues, que no conoce tanto la empresa o que no está invertido en ella, o incluso pues, detalles que aunque estés invertido no sabías. Y luego directamente lo que vamos a hacer es ver la valoración, hacer diferentes casos de valoración para poder poner un precio objetivo de esta acción y ver cuál es la revalorización que podemos conseguir a largo plazo, ¿vale? Veremos si es una buena idea de inversión o no y todas estas cosas que siempre solemos ver. Así que no me enrollo más, vamos a empezar ya con el vídeo. Bueno, arrancamos. ¿Por qué este vídeo? Sé que tengo otros vídeos pendientes, ¿vale? De ver pues, el sector de la venta de yates de lujo o explicaros otras acciones de mi cartera. Pero Teleperformance he decidido hacer un vídeo sobre esta empresa básicamente porque es una empresa en la cual yo llevo invertido bastante tiempo ya, es una de las posiciones más grandes de mi cartera y también es una de las peores posiciones o de la que peor se ha comportado. Entonces, por ejemplo, os he puesto por aquí en la portada un gráfico del precio al cual cotiza Teleperformance y, por ejemplo, vemos que llegó a estar casi a 400 euros y cuando he hecho este recorte, que es aproximadamente hace pues 4 o 5 días o una semana, estaba pues como a 93 euros, una cosa así, pero es que ha llegado a estar más abajo, ha llegado a estar a los 80 y pico euros, 90. Entonces, vamos a ver a estos precios si es una buena opción, básicamente porque pienso que puede haber más veces durante este año que pueda bajar a estos precios, aunque ahora pues está 100 y poco, que tampoco es mucho el cambio, pero bueno. Entonces, empezamos, como os había dicho, con el negocio, ¿vale? ¿A qué se dedica la empresa o cómo gana dinero? Teleperformance está básicamente presente en casi todo el mundo y es una empresa de servicios B2B, que significa business to business, es decir, de empresas a empresas. Teleperformance da sus servicios a otras empresas. ¿Cuáles son estos servicios? Pues bueno, los que os he puesto un poco por aquí. Da soporte al cliente, ¿vale? Como si fuese un call center, es decir, que tus clientes llamen y quien conteste sea Teleperformance o en que pueda ayudarle, tal y cual. Luego también hace la moderación de contenido y seguridad del usuario, que básicamente es en las plataformas, en las webs de las empresas, pues hace esa moderación, ese papel de moderador, en el cual, pues bueno, si hay un uso fraudulento o algún usuario que está dando problemas o cualquier historia, pues Teleperformance hace de mediador y modera a esos usuarios para que la experiencia de nuestros clientes pues sea buena. Aparte, luego también se dedica a temas de adquisición y retención de clientes, es decir, a captar nuevos clientes o a descubrir nuevos clientes potenciales y luego a retenerlos en tu empresa, en tu página web, en donde sea que tú quieras que los retenga. Otro servicio que presta es el marketing digital, ¿vale? Campañas de marketing para reclutar estos nuevos clientes que van un poco ligado de la mano con la adquisición, ¿no? Hacen las campañas y luego adquieren esos clientes potenciales que ellos detectan. Y por último, una rama en la cual hablaremos al final de todo el vídeo, que es muy interesante, que son los servicios especializados. Que básicamente son servicios, como dice el nombre, especializados en algún nicho o en alguna cosa en concreto, pero esto os lo explicaré luego porque es algo muy interesante y en el cual quiero hacer un inciso y entrar más en detalle en este tema. Entonces, bueno, es una empresa bastante grande, tiene casi 500.000 de empleados y por aquí unos cuantos datos más, y lo que vemos en el mapa pues son básicamente donde tienen estos call centers o centros más grandes, en color lila los más grandes en cuanto a nivel de empleados, y luego los rosas pues donde hay menos empleados, ¿vale? ¿Por qué Teleperformance, si es una empresa que realmente no trabaja cara a cara con el cliente, que trabaja pues ya te digo a través de un teléfono o a través de internet, por qué tiene estas ubicaciones en tantos sitios y países del mundo? Pues es muy fácil, porque a veces unos clientes lo que quieren es que cuando por ejemplo llamas, lo típico que pasa aquí, que llamas por ejemplo a una empresa española, pero a lo mejor te contesta una persona pues o de México o de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que por ejemplo hay gente que cuando le llama desde España o desde Italia, pues le gusta que conteste una persona española o una persona que sea italiana o una persona pues de la nacionalidad o del idioma nativo concreto del cual tú tienes. ¿Por qué? Porque a veces hay diferentes dialectos que no se acaban de entender bien, o a veces pues te gusta hablar con alguien que te entienda perfectamente o que hable de la misma forma que tú hablas. Entonces eso pues es importante para los clientes, para algunos de ellos, y lo exigen a la empresa. Entonces, pues de esta forma Teleperformance lo que hace es tener empleados en todo el mundo y puede ofrecer a cada país pues ese servicio con personas nativas de ese propio país. Entonces, ¿qué podemos destacar del negocio? A ver, es una midcap que capitaliza 5 billions. Obviamente cuando las acciones estaban
a 300, 400 euros, pues capitalizaba el doble, 10 billions o más. Luego, en cuanto a eficiencia, los márgenes, el ROIC, ROCE, ROE, son márgenes bastante aceptables y dentro de la industria Teleperformance tiene una posición dominante, como os he puesto por aquí. Teleperformance es la empresa más grande de esta industria, seguida de Concentrix. Entonces, la escala, como habíamos visto, es algo muy importante porque te consigue cuota de mercado. Como habíamos visto, tienes que expandirte a todo el mundo, tener gente en todo el mundo para poder dar un servicio excelente. Entonces, las compañías más grandes pues suelen tener ventaja competitiva. Además, también tienen más dinero y más capital para invertir en la inteligencia artificial, que es algo que ahora mismo es lo que está haciendo que la acción caiga. Pero eso te lo comento una diapositiva o dos más adelante. Luego, el dividendo, como el precio de la acción ha caído tanto, pues el dividendo ahora el rendimiento es de un 4%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que simplemente si la acción se quedase plana, invirtiendo en ella, ya conseguiríamos una revalorización de un 4% anual en dividendos. Pero además el payout ratio es tan solo de un 37%, es decir, de todo lo que tienen disponible para dar, el 37% va a dividendos y representa un 4% de yield. Si repartiesen el 100%, pues estaremos hablando casi de un 100%, de un 10%, perdón, del rendimiento del dividendo, pero luego veremos qué hacen con el resto del dinero que ganan. El negocio, en cuanto a ventas, va creciendo, ¿vale? Tiene un crecimiento orgánico desde el 2013 hasta el 2023 y también inorgánico con algunas adquisiciones como la que hizo en 2022 de Majorel. Entonces, el crecimiento aproximado de la empresa, bueno, aquí os ponen pues 7, 8, 9, 7, 9, 10. Y realmente a día de hoy yo creo que el crecimiento podría estar en torno entre un 5 y un 7%. Sería un crecimiento realista que la compañía puede tener perfectamente. Lo que ha pasado estos años es que el crecimiento se ha ralentizado. ¿Por qué? Por la situación macroeconómica. Los tipos de interés han estado altos, entonces hay miedo a recesiones y las empresas pues intentan no gastar en este tipo de servicios o intentan mantener lo que tienen hasta ahora. Y luego más adelante, cuando esa economía mejora, es cuando contratan a Teleperformance pues para externalizar diferentes acciones como el trato con el cliente, moderación de la web, etcétera, ¿no? Cuando las compañías ya tienen un poco más de visión de que a largo plazo no va a haber recesiones. El free cash flow, muy importante, es creciente también, es decir, la empresa tiene un buen flujo de caja y creciente año tras año, lo cual es muy interesante porque veremos que con ese flujo de caja, aparte de repartir el dividendo, pues también pueden hacer, por ejemplo, recompras de acciones. ¿Qué más tenemos por aquí? El dividendo, que ha sido creciente, ¿vale? Este año sí que es verdad que no ha crecido, en el 2023 lo ha mantenido constante. Muy buena elección por parte de la compañía. ¿Por qué? Porque es verdad que todos los años lo iban creciendo. Lo que pasa que ahora mismo la acción está tan deprimida que hacer crecer el dividendo es una tontería. ¿Por qué? Porque vale muchísimo más la pena mandar ese dinero a lo que vemos por aquí, recompras de acciones. Y eso es lo que han hecho la compañía, porque como vemos, las recompras de acciones estaban siendo muy pequeñas, pero a partir de 2022, es esto que tenemos en naranja, han ido incrementando estas recompras de acciones y cada vez han destinado más dinero a recomprar, de forma que el dividendo era la principal forma de dar ese valor hacia el accionista, de retornar el capital, y ahora lo que están haciendo es más recomprar acciones que dar dividendo, lo cual es muy buena opción, porque si la acción está tan barata, es mejor hacer recompras porque aporta muchísimo más valor hacia el accionista y de cara a un futuro pues va a ser mucho mejor para todos nosotros. De todas formas, vemos que el dividendo va creciendo, pero el payout ratio se mantiene constante. ¿Eso qué significa? Pues eso es muy positivo, porque quiere decir que el free cash flow va creciendo, entonces cada vez tenemos más dinero a repartir y en proporción repartimos el mismo dinero, ¿no? Si un año tú conseguías 5 euros y repartías la mitad, pues repartes 2,5. Pero si otro año consigues 10 euros y vuelves a repartir la mitad, ya repartes 5. Pues eso es un poco lo que está pasando aquí. Cada año consiguen pues 5, 10, 15 y van repartiendo pues en proporción la misma cantidad aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el contexto que me lleva a analizar Teleperformance, a hacer este vídeo sobre la empresa? Pues bueno, el contexto básicamente es, primero de todo, llevo mucho tiempo invertido y cuando una inversión te va mal, a veces necesitas esa convicción, ese repaso, ese pensar, hostias, ¿estará el mercado viendo algo que yo no estoy viendo? ¿O realmente será el mercado que no tiene esa confianza en Teleperformance? Bueno, pues es algo que es necesario, a veces hay que repasarlo y a mí me va bien hacer estos repasos, por eso os traigo el vídeo también. Entonces, ¿qué ha pasado con Teleperformance? Pues bien, empezó todo a partir de una noticia que había un maltrato hacia los empleados en un sector o en una zona geográfica concreta. Luego esa noticia se acabó desmintiendo, ¿vale? Y la primera bajada, pues medio se recuperó.
Luego pasó lo de la IA, que es lo que ahora mantiene la narrativa tan negativa de cara a Teleperformance y a todas las compañías del mismo sector, Teleperformance, Concentrix y el resto de competidores. ¿Qué pasa? Que se cree que las tareas que hace Teleperformance las podría hacer la inteligencia artificial. Eso puede ser una creencia que tenga una persona que no conoce demasiado bien la empresa, que no sabe cuáles son las tareas que lleva a cabo Teleperformance. ¿Por qué? Porque a Teleperformance, y ya lo ha dicho la compañía mismo, la inteligencia artificial le beneficia, porque estos procesos que ellos dan a las empresas, lo que les permite la inteligencia artificial no es sustituirlos, sino es mejorarlos o automatizarlos más. Con lo cual, Teleperformance es capaz de dar el mismo servicio o mejor, y encima lo puede hacer con un precio más barato, porque necesita menos trabajadores y se hace automático. Eso se traduce en que yo doy el mismo servicio o mejor a un precio más barato. Entonces, los clientes están más contentos y además pueden contratar más volumen de servicios a Teleperformance. Luego, por otro lado, otra narrativa que ha mantenido a Teleperformance en cotizaciones de mínimos ha sido la macroeconomía. Como te decía anteriormente, las empresas cuando ven que los tipos de interés están altos y que puede venirse una recesión, todas las inversiones que se pueden ahorrar, que no son prioritarias, que no son necesarias hacer ese mismo año y que les pueden aplazar pues 1 año o 2 o 3 años, pues lo que hacen es hacerlo. Entonces, realmente ese contacto con los clientes, el marketing, el captar nuevos clientes, el moderar la página web, es algo que las empresas necesitan, pero a lo mejor te da igual tenerlo ahora mismo o dentro de 5 meses. Puedes aguantar 5 meses sin tenerlo, pero lo que no puedes estar es toda la vida sin tenerlo, porque el futuro está ahí. Entonces, pues justamente las empresas lo que han hecho es invertir menos. Lo que ha pasado es que obviamente las ventas han caído y la gente pues no sabe si esas ventas que han caído es debido a la inteligencia artificial o debido a la macroeconomía. Y aquí está un poco donde la gente pues hace sus apuestas en función de si creen que es por el contexto macroeconómico o si creen que la inteligencia artificial realmente está robando cuota de mercado o haciendo las tareas que Teleperformance podría hacer. Entonces, una vez que hemos visto un poco el negocio, que te he explicado pues de qué va la empresa y cuáles son los problemas que está teniendo, vamos a pasar a hacer una valoración del precio que está ahora, un poco a través de los múltiplos, aunque no es la forma más completa de hacerlo, es un estimativo para que nos hagamos una idea de la situación en la cual nos encontramos y de si podría o no ser una buena inversión. Entonces, aquí te he vuelto a poner nuevamente para que veas cómo crecen las ventas, cómo crece el free cash flow que genera Teleperformance, cómo los márgenes se van expandiendo y también cómo los analistas proyectan que eso siga siendo de la misma forma. Es decir, los analistas esta narrativa de la inteligencia artificial no se la creen. Y nosotros, como inversores que estamos en Teleperformance, tampoco nos lo creemos. La gente que no está como inversora, pues puede creérselo o puede simplemente que no conozca la empresa o no haya querido invertir en ella. Entonces, vamos a hacer un seguido de casos para poder valorar Teleperformance y cuál pueden ser los retornos que consigamos a futuro. Os he puesto 3 casos que vamos a valorar uno por uno. El primer caso es un caso negativista, el caso 2 es un caso muy plano, bastante moderado, y el caso 3 es un caso positivo, pero no positivo en euforia, positivo de algo realista, es decir, algo que sí que puede pasar, ¿vale? El caso 3 no es ninguna locura. El caso 1, en cambio, es bastante improbable, es muy negativo, como veremos ahora. ¿Por qué? Analizamos punto a punto, ¿vale? En el caso de las ventas, en el caso 1 hemos proyectado que los próximos 3, 4, 5 años va a crecer un 3%. Como hemos visto anteriormente, normalmente crecía entre un 5 o un 7 y años anteriores ha ido creciendo un 8, un 9%. Entonces, un 3% es durante un periodo de tiempo prolongado, es algo muy improbable. Es decir, es algo que realmente la inteligencia artificial sí que ha afectado a Teleperformance o está perdiendo cuota de mercado o algo malo está pasando a la empresa. En el caso 2, que crece un 5%, sería lo esperado, pero en la parte baja, ¿vale? Un crecimiento bastante bajo, bastante moderado, sería un deterioro tal vez de la empresa. Y el caso 3, para mí es un caso normal, es que crece a un 7%, que realmente es algo pues bastante factible y que puede pasar sin demasiada complicación. Entonces, en cuanto a los márgenes, pues en uno hemos puesto un 17, un 18 y un 20. Si miramos la diapositiva anterior, 17, 18, 20, incluso el 20, el margen de 20 es conservador, porque realmente los márgenes ya lo han tenido al 20, al 21, 21, 21, 21, 22, 20, ¿vale? Entonces, un margen de 20
para mí sigue siendo algo realista. Y decir 7, pues sigue siendo un margen deprimido. En cuanto a la recompra de acciones, tenemos que Teleperformance destinaba una parte de su free cash flow a repartir dividendo y otra parte lo destinaba a las recompras. Este año ha estado haciendo recompras y ha destinado aproximadamente y ha recomprado 3 millones de acciones. Entonces, en el caso 3, vamos a poner que recompra lo mismo que ha hecho años anteriores, lo cual vuelve a ser algo muy viable. ¿Por qué? Porque si este año ha comprado 3 millones 3 millones de acciones o 3 millones en acciones, eso quiere decir que el año que viene, si crecen las ventas, también crece el free cash flow, como hemos visto, y por tanto, esos 3 millones ya no representan la misma cantidad para Teleperformance, el mismo porcentaje. Ahora podrían ser pues 4 o 5 y el siguiente año pues 5 o 6 y el siguiente año pues 6 o 7. Pues hemos puesto aquí que durante el largo del tiempo, aunque vaya creciendo en ventas, que siempre recompra la misma cantidad. Y la cantidad que hemos puesto en el caso positivo era la que había hecho este año, simplemente. Y obviamente en los anteriores hemos puesto un poco menos y aquí la mitad de lo que ha sido este año, lo cual es algo también que no es realista, ¿vale? Dividendo lo mantenemos estable, que tampoco lo veo muy realista, lo han ido creciendo todos los años menos este, y este no lo han crecido porque han destinado muchísima parte de la caja a recompra de acciones. ¿Que la acción ya no está tan barata? Lo que van a hacer es seguramente crecer el dividendo, pero vamos a suponer simplemente que se mantiene estable y ya está. Y luego, por último, el múltiplo PER. Múltiplo PER, vamos a echar un ojo a cómo se ha valorado y vemos, en cuanto al múltiplo PER, que la empresa, desde el 2009 estamos mirando, jamás ha estado a estos múltiplos PER de 5 o 6. Llegó a estar a 6 y pico aquí en el 2011, pero luego la empresa de normal se ha valorado el negocio que tenemos actualmente entre 15, 20 veces, 15, 20 veces. Se llegó a valorar a 30 y pico cuando hubo esa euforia, pero nunca ha estado a 5 veces ni nada por el estilo. En cambio, ¿qué hemos supuesto nosotros? Hemos supuesto que se valora a 5 veces, que creo que ha llegado a estar puntualmente valorándose a un PER de 5. En el caso 2 a un PER de 8 y en el caso positivo a un PER de 12, cuando veíamos que la media ha sido entre 15, 20 veces, que no había euforia, era una valoración normal, es decir, lo que el mercado creía que era justo para una empresa de estas características. Ahora, como antes crecía un 8, un 9% y ahora hemos puesto que va a crecer un 7, pues bueno, se supone que el múltiplo de valoración es un poco más bajo, que es 12 veces. Aún así, pensemos que el SP500 o el mercado en general suele crecer a un 7, un 8% anual, ¿vale? Es lo que crecería Teleperformance, un 7, un 8%. Además de ese 7-8% de crecimiento, también repartiría dividendos. Ya nos vamos a un crecimiento de beneficio por acción, pues tal vez de 8, 9% o 10%, ¿vale? Por encima del mercado. Y aún así el mercado se valora unas 15, 16 veces y Teleperformance lo valoramos a unas 12 veces. O sea, como veis, el caso 3 para mí es un caso bastante realista, que se podría dar sin que pasase tampoco mucha cosa. Es decir, con un desempeño normal de la compañía, normal, como veníamos viendo, sin disrupciones de ella ni nada por el estilo, pero normal. Entonces, entramos ya en el turrón, entramos en la valoración. Como te decía aquí, el dividendo repartido por acción ha sido de 3,85, con un payout ratio de 38%. Entonces, han dado en dividendos 227 millones y en recompra de acciones 366 millones. Como vemos, han destinado más cantidad a esta recompra de acciones que a repartir el dividendo. Entonces, hacemos el cálculo, Teleperformance tiene ahora unas 59 millones de acciones. Si recompran 1,5 a 100 euros, pues recompran 150 millones de acciones, que es lo que estábamos contando aquí, ¿vale? Ese 1,5 millones de acciones. Entonces, cuando entramos a valorar, ponemos los datos del caso 1, ¿vale? Crecimiento de 3%, el margen EBITDA va a ser de 17, por tanto el EBIT es de un 11%, a 93 euros cotización actual, el dividendo se mantiene estable y el PER de 5 veces. ¿Con eso qué vemos? Vemos que de cara a 3 años podríamos perder dinero, pero de cara a 5 años aproximadamente, gracias al dividendo, etcétera, nos quedaríamos más o menos planos, o sea, más o menos donde estamos a día de hoy, ¿vale? En un escenario muy conservador, muy negativista. En un escenario negativista nos quedaríamos planos o tal vez perderíamos un 1, un 2%, una cosa así. En el caso número 2, ¿vale? Era un caso muy conservador, bastante deprimido, pero que ya era algo mejor. Entonces, hacemos el mismo cálculo, vemos aquí cuántas acciones llegarían a recomprar, fijaros,
¿vale? Para recomprar estos 2 millones de acciones, lo que necesitamos es 2 millones de recompras a 100 euros cada una, son 200 millones destinados a recompras, ¿vale? Y este año ya han destinado 366 millones, es decir, estamos bastante por debajo de lo que han destinado ya en 2023. Pues imagínate en años siguientes. Podrían destinar aún más de 366. Total, volvemos a rellenar lo mismo con los datos nuevos del caso 2 y aquí ya empezamos a obtener que la revalorización puede ser de doble dígito fácilmente. Un 10, un 11% de revalorización. Ojo, crecimiento en el margen bajo, unos márgenes también en el perfil bajo, recompra muy moderada, es decir, por debajo de lo que han recomprado en 2023 de cara a un futuro, el dividendo manteniéndose estable y el múltiplo PER 8 veces, que 8 veces ha llegado a estar muy pocas veces, ¿vale? Es un múltiplo muy, muy conservador. Y en el caso 3, que era el caso que te comentaba, de que crecían un 7%, aquí recompramos 300 millones, aún en el caso 3 seguimos estando por debajo de los 366 millones recomprados realmente. Y entonces volvemos a rellenar todo y vemos, ojo, la revalorización que podemos conseguir dentro de 3 o 5 años de 30%. O sea, estamos hablando de una revalorización anual de un 30% año tras año, llevando el precio a cabo de 3 años a 199 a 200 euros. Ojo, paradlo a pensar, está el precio en 93, ahora mismo, vale, está ahora mismo en 100. Tenemos un precio de 100 actual y en 2026 podría estar a 200 fácilmente, es decir, doblar en 2 o 3 años. Pero eso, ojo, llegando a 200 euros. Piensa que la acción, en su momento, con el negocio generando menores beneficios, estaba a 300 y pico, casi 400 euros. ¿Por qué? Porque el múltiplo pues era de 20, 25, 30 veces. Ahora mismo, yo es que ya no me he atrevido a hacerlo. Lo vamos a hacer ahora en directo para que lo veáis. Porque yo no me he atrevido a hacerlo, pero lo quiero hacer aquí con vosotros. Lo vamos a hacer aquí rápido para que os hagáis una idea de la locura que es esto. Imagínate que crecemos un 7%, es que me da igual, no necesito crecer más, ¿vale? El margen EBITDA, como os venía diciendo, a 20, 19, 20%, ¿vale? Que es lo que ha ido estando estos años. Que la empresa cree que mejorará esos márgenes, obviamente. Entonces, el precio me da igual, 93, 100 euros, ponle si quieres, 100 euros que está actual. Entonces el dividendo pues ya es de un 3,7, 3,8. Y yo qué sé, un PER en vez de 8 veces, pues le vamos a poner un PER de 15, 17 veces, 17, que es como la media del mercado. Además, aquí la recompra de acciones, fijaros, yo he recomprado muy pocas acciones. O sea, aquí podría seguir reduciendo. Pensar que en 5 años recompro 5 millones de acciones, ¿vale? 5 millones de acciones, que ojo, echábamos aquí el número, para recomprar 3 millones necesitaba 300 millones y ya había destinado 366, o sea, 300 millones es nada. Pues aquí para comprar 5 millones de acciones necesitaría 500 millones. 500 millones los puedo conseguir en un año, ¿vale? Es decir, aquí ya he repartido en el 2023 casi 600 millones al accionista. Si yo cojo y de esos 600 reparto 100 en dividendos o 0 en dividendos, me da igual, recorto el dividendo o lo anulo del todo y recompro, yo puedo hacer esta recompra que he calculado yo en 5 años, la puedo hacer en un único año. Entonces, esto aún, es que el número que va a salir, o sea, es una locura. Si yo voy recomprando mucho más agresivo, manteniéndose el precio en 100 euros, la revalorización que consigo en 3 años es de un 50% anual. Es decir, mando el precio a 300 euros. Y ojo, mando el precio a 300 euros, pero el precio hace 2-3 años ya estuvo en 300 y pico euros. O sea, que no es algo que digas es imposible, es irreal, es algo que está ahí. Y que si obviamente la inteligencia artificial no acaba afectando al negocio, como yo pienso que va a pasar y como el propio Teleperformance dice que no va a pasar, pues obviamente esto es un caso muy realista. Ya sabéis que todo esto no es ninguna recomendación de inversión, cada uno tiene que hacer sus propios análisis y todo eso que se suele decir. Entonces, ya habiendo visto todos estos casos, estas valoraciones de locos, en la última diapositiva era donde os quería hablar un poco de los servicios especializados. ¿Por qué? El servicio especializado, básicamente Teleperformance, ofrece unos servicios muy específicos a unos nichos muy específicos. Por ejemplo, el servicio especializado puede estar en el sector de la banca, puede estar en el sector de medicina, puede estar en sectores de trámites. Entonces, ¿qué hace este servicio? Por ejemplo, se dedica a traducción lingüística, podría ser.
Es decir, imagínate que tú te vas a Estados Unidos, te rompes una pierna y te llevan al hospital. Claro, tú si no sabes bien inglés, si no sabes, puedes defenderte, pero en el tema médico tienes que explicar muy bien qué te pasa, dónde te duele, qué te has hecho. Entonces, eres incapaz de ello, ¿no? Pues Teleperformance lo que hace es prestar ese servicio de traducción en directo. Entonces tú le explicas a la persona que está al otro lado del teléfono, pues qué te ha pasado, cómo te ha pasado, y la otra persona lo que va haciendo es traducir todo eso para que el médico pues se entere muy bien y sepa lo que tiene que hacer. Entonces, eso es algo muy clave, muy crucial, que además la persona que está en el otro lado del teléfono es una persona especializada que tiene conocimientos en materia, es decir, si estamos hablando de medicina, pues es un doctor, si estamos hablando de algo de trámites, pues puede ser un banquero. Hay una persona al otro lado del teléfono que es especializada en ese tema. Entonces, el coste que pueda repercutir sobre esa llamada es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy fácil de obviar respecto a un coste de una operación médica o respecto a un fallo en una transferencia del banco. O sea, es algo que vale la pena no arriesgarse. Además, hay regulaciones que no permiten que todas estas traducciones de cosas tan importantes o de datos privados, ¿no? Como podría ser, pues, hablando con el banco y que tengas que dar tus datos, etcétera. Todo eso no se puede hacer a través de ningún chatbot, ni ninguna inteligencia artificial, ni nada por el estilo. Entonces, eso lo que hace es un moat, crear una ventaja competitiva o algo tan defensivo que lo que hace que Teleperformance pues esté muy, pues ya te digo, muy bien posicionado y defendido en ello. Entonces, estos servicios especializados, pues como podrás llegar a imaginar, lo que hacen es tener unos márgenes muy elevados, porque al final el médico o la persona en cuestión que se rompe una pierna no va a dejar de llamar para que te traduzcas bien, porque la llamada en vez de 3 euros pasa a costar 4 euros, ¿me entiendes? El minuto. Entonces, ese euro, tienen el pricing power, lo pueden subir los precios, y lo que hacen es tener un margen muy elevado, porque al final tú aportas mucho valor a esa persona a cambio de una llamada que a ti te cuesta nada y menos. Entonces los márgenes son muy altos, y por aquí os pongo las ventas de toda la empresa Teleperformance. El 17% del total de las ventas es de servicios especializados, pero como este rama tiene márgenes tan altos, los servicios especializados tienen un 17% de las ventas, pero tienen un 30% de los beneficios totales. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque las ventas totales son un 17%, los beneficios tienen mucho más peso en estos servicios especializados porque los márgenes son muchos más grandes. Entonces, más cantidad del dinero que ganas va a beneficio y no tanto a coste. Entonces, echando simplemente un cálculo y valorando este negocio, es un negocio de los servicios especializados que viene creciendo año tras año a doble dígito, es decir, 12, 13, 16% año tras año. Y parece que es algo que eso sí que ni la inteligencia artificial ni nada por el estilo lo va a poder reemplazar. Es algo que va a estar ahí y es muy probable que siga creciendo a doble dígito, porque al final el mercado que tienen es muy amplio, cada vez pues hay más personas que demandan este servicio, la gente viaja mucho más, un mundo globalizado, necesitamos hablar un montón de idiomas y transmitir un montón de cosas cada vez más por internet. Entonces, pues es un nicho con unas ventajas competitivas muy grandes y es muy interesante este negocio. Entonces, razonamos un poco y tenemos un negocio que lo que hace es crecer a doble dígito, 13, 14, 15%, que tiene ventajas competitivas y, que está muy bien defendido. Y yo digo, vale, si el 30% del total de los beneficios de Teleperformance es de los servicios especializados, vayamos a hacer una valoración como si Teleperformance solo fuese servicios especializados. Es decir, reduzco que el beneficio total de Teleperformance se reduce tan solo a un 30%, es decir, divido el total de los beneficios entre 3 aproximadamente, y lo que hago es multiplicar, al igual que los beneficios los divido entre 3, multiplico el PER por el cual se está valorando Teleperformance por 3. Y entonces tenemos que los servicios especializados de Teleperformance, creciendo un 12-13% y con ventajas competitivas, se están valorando a unas 18 veces. Y esas 18 veces, a cambio, te regalan el resto de la empresa. Es decir, el 85% restante de la empresa lo tienes gratis. No sé si me he explicado. Es decir, solo valorando los servicios especializados, te estás comprando una empresa con PER 18 que tiene las características que te acabo de escribir y te regalan un 85% restante de todo el negocio total. O sea, a 93 euros sería viable incluso invertir en Teleperformance si solo fuese la parte de servicios especializados, que recuerdo que es un 17% del total. Ya sería viable hacer una compra a esos precios porque no estaría sobrevalorado. Estaría, obviamente, a 18 veces este negocio podría estar
en precio, tampoco estaría infravalorado ni mucho menos, pero estaría en el precio que podrías llegar a pagar. Es decir, hacen una spin-off de los servicios especializados, los separan de la empresa y tú podrías pagar 93 euros de la cotización actual por esa rama del negocio únicamente. Pues imagínate, esa rama de negocio más todo el 85% restante. Pues eso es un poco la idea o la reflexión que tienes que hacer acerca de Teleperformance. Y bueno, gente, al final el vídeo se ha hecho un poco largo porque me enrollo, quiero explicarlo todo bien, quiero que se entienda el tema de la valoración y en el punto en el que estamos. Es verdad que yo Teleperformance la llevo sufriendo ya 1 año y pico y parece ser que lo único que hace es bajar, mantenerse plana. Pero pienso que durante lo que queda de este año y el año que viene, la gente va a saber reconocer el valor de Teleperformance, van a ver que realmente era un tema macroeconómico y puntual y que no es algo que la IA esté entrando en el negocio ni mucho menos, y pienso que entonces las grandes revalorizaciones de las cuales hemos estado hablando van a ser posibles de cara a dentro de 1 año, 2 o como mucho 3 años. Así que por el momento yo lo que voy a hacer es mantenerme con mi posición, es la tercera posición dentro de mi cartera, me mantendré ahí. Si veo que el precio baja por debajo de 90 ampliaré para bajar mi precio medio, que está ahora mismo, para los que queréis saberlo, en 129 euros. Y a partir de ahí simplemente es sentarse, esperar, tener paciencia y sobre todo tener convicción. Espero que este vídeo os haya ayudado, os haya sido de utilidad. No me olvido de todos los vídeos pendientes. Dale a un me gusta si valoras este trabajo. Nos vemos a la próxima.